Bendiga una vez más. Estamos en la serie Misericordia para la ciudad. Y en el día de hoy vamos a tocar el tema titulado Dando y Guardando. Y vamos a ver cómo la importancia de dar, pero también de ser sabios en todo lo que concierne al dar. Y quiero que busquemos en nuestras Biblias, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Estamos en la parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 35. Dice la palabra del Señor. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. En la clase anterior aprendimos algo en particular de esta parábola, y es que el Señor nos está humillando con la misericordia que Dios exige para que pudiéramos recibir la misericordia que Dios ofrece. Y lo que veíamos en la clase anterior, que el Evangelio es suficiente, que el Evangelio en esto de la misericordia es suficiente para el necesitado, para el vulnerable. Pero no solamente para ellos, sino que para nosotros fue suficiente y es y ha sido suficiente. Así como ese hombre que está tirado en el camino, todos nos encontramos en bancarrota, desvalidos, moribundos en medio del camino. Pero ¿qué nos muestra el Evangelio? Que Jesucristo nos da sus riquezas espirituales. Jesucristo nos ha salvado. Él ha sanado nuestras heridas. Así que la persona que se ha visto como aquel que está en el camino, tirado, moribundo, podrá vivir una vida de generosidad hacia los marginados y los necesitados. La motivación y la base de nosotros hacer la obra de misericordia es porque un día nosotros estábamos como aquel que está tirado, pero ahora Él nos ha redimido. Y si nosotros entendemos esto de aquellos que somos y fuimos en algún momento, el Señor nos ha rescatado, entonces vamos a tener ese claro entendimiento de hacer la obra de misericordia. Miren que en el texto, mis hermanos, ¿qué hace el samaritano? El samaritano dejó su propia agenda y lo más seguro es que iba hacia algún lugar, pero todo se cambió. Ya su camino hacia donde iba ha pasado y ahora lo que él está haciendo es arriesgando su propia vida. Él arriesga su vida al detenerse en ese camino. En la primera clase decíamos que era un camino muy peligroso. Así que él deja su agenda y lleva a este hombre a una posada, donde cuidó de él toda la noche. Si ustedes miran el texto, dice al día siguiente, o sea que él cuidó de él. Él estuvo con él toda la noche y que este hombre no solamente lo cuida, sino que también pagó al mesonero. Quiere decir que él pagó una renta, tal vez unas cuantas semanas. Así que su misericordia, a fin de cuentas, parece ser que está siendo ilimitada. Y él dice, cuídemelo, le dijo, y lo que gaste de más, se lo pagaré cuando vuelva. Así que, ¿cuál es el propósito de esta clase? Es los cristianos deben dar de manera sacrificial, disminuyendo sus gastos y cambiando así su estilo de vida, pero el dar debe ir según el llamado y las oportunidades ministeriales que tengamos. Así también cada creyente debe ser un buen administrador de sus posesiones para no llegar a ser una carga para su familia. Tiene que haber ese equilibrio, pero lo vamos a tratar durante toda la clase. Así que el ministerio de misericordia va a tener un gran costo. Y la Biblia nos los muestra en repetidas ocasiones y en los evangelios, aún el mismo ejemplo de Jesús. Si nosotros vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, en el versículo 5, vamos a ver que no se trata solamente de dar, sino que hay que tener una característica y la característica es ser generoso.
Hay un principio que dice la Escritura, ¿cierto? Que el que siembre escasamente, pues escasamente va a recoger. Y el que siembra con generosidad, el que siembra en abundancia, pues así también va a recoger. Es un principio de la Escritura. Segunda de Corintios 9:5 dice, así que pensé que debería enviar a estos hermanos primero a fin de estar seguro de que tiene lista la ofrenda que prometieron, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria. Y queremos ser claros en estas enseñanzas, no pretendemos manipular. Líbranos el Señor de hacer esto. Es que tu motivación no sea que lo escuches de las enseñanzas que estamos trayendo por mi hermano Rodo o por lo que estamos haciendo, es que seas motivado por la misma escritura. Esa es la verdadera motivación. Cristo es nuestra motivación y lo vemos en la palabra del Señor. Así que vemos cómo Pablo habla a los corintios en esa región de Acaya de ellos van a dar una ofrenda a los que están en Jerusalén. Y él va a enviar a unos hermanos por esa ofrenda. Pero ¿qué dice Pablo acerca de esta ofrenda? ¿Sabes qué? Esta ofrenda es voluntaria. La ofrenda que no sea por codicias, una ofrenda libre, voluntaria. Así que estamos llamados en el tema del dar a hacerlo con nuestro corazón, con una mente sana. Mire lo que dice el Salmo 41, versículo 1. Dichoso aquel que piensa en los pobres. Dichoso aquel que piensa en los pobres. Así que debemos considerar esta condición del pobre. Debemos ayudarlos, pero también buscar la forma de que sean autosuficientes. Así que esto va a meritar, como ese samaritano tuvo una inversión de tiempo, una inversión económica, va a invertir en nosotros tiempo, energía, fuerzas. Dios busca entonces un corazón que sea generoso, que sea dispuesto, pero que ayude libremente a los que están en necesidad. Lo que damos con nuestras manos no es aceptable si no lo hacemos con una buena motivación. Y que la Escritura nos habla que si alguien va a presentar la ofrenda al altar, pero si hay un problema con alguien, ¿qué dice la Escritura? Bueno, que haya paz. Dios está interesado en que haya un corazón sano en el dar. La Biblia nos muestra muchos principios para traer ofrendas para dar, pero lo importante es el carácter para ser generosos. Miren, el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice que cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, tiene que haber algo planeado. No de mala gana ni por obligación. Una vez más vemos ese carácter para poder dar. Porque Dios, ¿qué? Ama al dador alegre. A veces se decía mal la frase. Dios bendice al dador alegre. No, Dios ama al dador alegre. Pero ¿cómo es ese dador? ¿Triste? Ay, hoy me toca. ¿Cierto? No. Es alegre. Con gozo. Con júbilo. Alegre. No duro. Alegre. Así que no solo se refiere a una transacción financiera en Bancolombia, no, sino que aun cuando estés haciendo eso, tengas una actitud del corazón. Porque podemos ser muy rápidos en hacer esto como ese checklist de nuestro presupuesto. Ah, hoy toca hacer la transferencia. Es algo reverente, es ofrenda, es gracia. No es algo por salir del paso. Es algo presupuestado, sino también que haya una actitud del corazón. Los cristianos, los creyentes, estamos llamados a dar, pero ¿de qué forma? De manera sacrificial. En la ofrenda de la viuda, Jesús dijo, esta mujer ha dado todo. Y era todo lo que ella tenía. Así que en la Biblia describimos a ese Dios generoso. Los cristianos vemos esta generosidad. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios que ha, ¿qué?
dado. Él dio. ¿Y qué dio? Mis hermanos, él no dijo Miguel, Gabriel, su hijo. Dejó su trono de gloria, dejó su gloria. Qué maravilloso ejemplo tenemos desde Cristo, y es que esa sea tu motivación al dar. No, que bueno, voy a dar a este necesitado, pero entonces, ¿qué va a pasar con mi presupuesto y demás? Bueno, esta enseñanza nos va a mostrar que tenemos que ser organizados para eso. La palabra del Señor nos va a llevar a esto. O sea que el ejemplo supremo de Cristo es que el mismo Jesús, que dice la palabra, siendo rico, se hizo ¿qué? Pobre. Él se hizo pobre por nosotros. Esta generosidad es sacrificial, es el modelo que todos los creyentes debemos seguir. No dar lo que nos sobra, no dar lo que nos sobra, sino sacrificar lo que tenemos por el bien de otros, como Jesús lo hizo. El dar sacrificial no debe ser visto como una carga o un sacrificio que los cristianos hacen por obligación, sino como un reflejo de la gracia que hemos recibido. En última instancia, es un acto de imitación de Cristo. Sin embargo, mis hermanos, al dar no siempre debe ser impulsivo ni desmedido. Debe hacerse un balance con la necesidad de que seamos buenos administradores de los recursos que Dios ha dado. Tienes que ser un buen administrador. Principios de la mayordomía cristiana. Tienes que hacerlo. Una persona que no asiste aquí, él me decía cuando conversábamos acerca de la misericordia y me ponía un ejemplo. Estaba visitando un hogar y la esposa decía, no hay alimentos. ¿Qué pasó? Aquí en la nevera había esto, había lo otro. Pero el hombre dijo, no, yo todo lo llevé a la iglesia, todo está allá. Y en eso nosotros tenemos que ver que no podemos colocar cargas aún mismo en nuestra familia. Lo que él hizo es una buena motivación, pero aún en eso tiene que ser conversado. Y las familias que están aquí presentes, en que todos están llamados a dar, pero tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Ahora, una pregunta. ¿Es posible que nos comprometamos con el ministerio de misericordia sin alterar nuestro estilo de vida? ¿Es posible que lo podamos hacer? Bueno, un consejo práctico entonces para ver cómo podemos hacer esto es sencillo. Bueno, evita el exceso. El consumo innecesario que por estos días lo que hay en la retina son muchas promociones. El viernes y las promociones van y vienen y parece que como hay otros recursos que entran para estas fechas, tienes que tener cuidado con el consumo innecesario. Sé que el consejo práctico es que tengas un estilo de vida moderado, que en lugar de buscar acumulación material, esa acumulación que te distraiga de los principios espirituales, de las necesidades reales, que como creyentes recuerde que estamos llamados a hacer obras de misericordia. Así que tenemos que tener un estilo de vida moderado y que siempre, escucha esto, siempre prioricemos lo eterno, prioriza lo eterno por encima de lo temporal. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Acerca de tener una vida sencilla, un estilo de vida sencillo, y es ser moderado. La palabra enseña en Hebreos capítulo 13, versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Pues él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. No podemos ser felices, no podemos ser felices si no somos libres del amor al dinero. No podemos ser felices si no somos libres del amor al dinero. Con lo que hoy el Señor te ha dado, tienes que tener a lo que nos lleva el punto es contentamiento. Contentamiento con lo que ahora tienes y no empezar a acumular en tu vida riquezas. Pablo a Timoteo en la carta, en su primera carta dice,
capítulo 6, versículos 6 al 9. Pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Porque todo es del Señor, todo es de Dios. No debe dolernos el dar. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Vamos a estar contentos. Tienen las tres comidas, eres rico. El Señor te ha bendecido con un techo. Mire lo que dice el 9, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Pablo está diciendo que necesitamos un estilo de vida que permita preservar nuestra salud. Y con eso, mis hermanos, podemos estar satisfechos. El texto nos está hablando de estar contentos, contentos, contentos. Eso significa que hay que dejar de lado la quejabanza, que al final esa palabra está mal dicha. Es queja, queja. Y nos llevamos de quejas y quejas y quejas. Pero hay ciertos sectores, niños, experiencia propia que he escuchado, no desayunan, a veces no hay comida y demás. A veces uno le dice a los niños, mira, come, que mira que son niños de África, ¿verdad? Bueno, no necesariamente solo es África, porque hay lugares en África que pueden estar bien, sino que nos quejamos, ¿verdad? Estamos en la queja y la queja y la queja. La queja es pecado. El pueblo de Israel era quejón. Y a veces decimos, ese pueblo de Israel. Bueno, nosotros caemos a veces en quejas. Tenemos que estar contentos, denota en nosotros. Eso hace parte de ese, el fruto del Espíritu, el gozo. Que tengamos gozo en medio de cualquier cosa que estamos viviendo. Entonces, eso lo podemos ver en que, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un incrédulo? Bueno, la diferencia es que el cristiano está confiando en que Dios es su proveedor, en que Dios es aquel que está sosteniendo, el que lo está ayudando en todas sus necesidades. El apóstol Pablo en la misma carta a los Corintios les dice, segunda carta, capítulo 9, versículos del 8 al 9. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. El Señor está diciendo en la palabra todo lo suficiente, y aún para que con lo que el Señor te dé, tú puedas abundar también en darle a otros. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ahora, de acuerdo a lo que hemos dicho, esta pregunta, ¿quiere esto decir que los cristianos no tienen motivo alguno para producir dinero? Porque ese es el otro extremo, ¿cierto? Un extremo de ser holgazán. Como que, bueno, yo me quedo aquí y, bueno, por ahí un subsidio, eso me sirve. Y no producir. Bueno, la Biblia tampoco dice eso. La Biblia lo que dice es que el que no trabaja, ustedes lo dijeron, no come, no come. Así que si no estás trabajando, es fácil, no, pues no vas a comer. La Biblia nos llama a trabajar duro para glorificar a Dios, para servir a nuestro prójimo. Si estás anotando Proverbios 18:9, 22:29 y Eclesiastés capítulo 3, versículo 22. Porque el trabajo duro, lo que va a hacer, el trabajo en amor, contentamiento, pues va a traer aumento a los ingresos. Los textos bíblicos, Proverbios 18:9, el capítulo 22, versículo 29, Eclesiastés 3, versículo 22. Así que eso va a suceder. El proverbista, de hecho, en el capítulo 10 de Proverbios, versículos 2 y 4, nos habla de que esto va a traer aumento a los ingresos. Pero hay que tener cuidado porque que esa no sea la meta principal.
Pablo a los colosenses dice, no te afanes acumulando riquezas. No te afanes. O sea, el primer motivo es que el trabajo es para la gloria de Dios. Y eso te va a dar un dinero, lo vas a saber administrar, pero ese dinero para la gloria del Señor, para los tuyos y para también los que están en necesidad. Ese era el principio que se veía en el antiguo pacto. El antiguo pacto está lleno de estos principios, pero en Cristo, en el nuevo pacto, en la ley de Cristo, los principios están y aún más. Ama a tu prójimo. Y si el Señor nos está dando, es para tener el cuidado de aquellos que están en necesidad. Y el segundo motivo, que lo acabo de decir, es que un cristiano al aumentar sus ingresos es ser fiel a las buenas obras. Deberíamos acumular riquezas, pero solamente si hay un rico, pues para hacer obras de misericordia, para la expansión del reino. ¿Qué dice Efesios 4:28? El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No deberíamos almacenar riquezas para nosotros mismos. Mateo 6, 19, 21 nos habla de esto, de no atesorar esos tesoros aquí en la tierra. Entonces podemos decir que el rico debe dar todo su dinero de inmediato. ¿Cuál es el llamado de Dios con el tema de las riquezas? Posiblemente ha llegado a pensar que el rico debe dar todo su dinero de inmediato, que la riqueza es una señal de maldad. Condenamos al rico, es un pecador. Bueno, todos somos pecadores, pero parece que los tenemos como que son malos. No, la Biblia nos muestra una instrucción clara en relación a los ricos. Miren lo que dice Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19. A los ricos en este mundo, aquí hay unas palabras claves, dice, enséñales, que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. Así que hay un afán en generar, en acumular, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos ¿en qué? En buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí tesoros de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Pablo no les está diciendo, los ricos deben de ser ricos. Rico, deja de ser rico. No, él está haciendo un llamado a la instrucción para que, sabes, que desarrollen una teología clara acerca de las riquezas. ¿Quién es el que da las riquezas? Pues es Dios. Les está diciendo, mira, te he dado estas riquezas, no seas arrogante, no seas orgulloso. Y miren, es sumamente difícil que las personas crean que sus riquezas las reciben de Dios. Su trabajo arduo y su ingenio suelen ser los medios que Dios usa para proveerles, así que puedan llegar a creer, puedan estas personas, este llamado es porque ellos pueden llegar a creer que esto ha sido su propio esfuerzo. Pero Pablo está recordando, no seas arrogante, no seas altanero, porque es Dios que te está proveyendo. Así que los ricos deben usar sus riquezas para hacer buenas obras. El énfasis está en esta palabra, hay un llamado a los ricos. Porque al final Jesús dijo esto, vended vuestras posesiones y dad limosnas. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruir. La riqueza disponible que no se invierta en la obra de Dios será una amenaza para la vida espiritual de esa persona.
habrá una tentación y en administrar mal esas riquezas. Entonces, hasta ahora hemos tocado dos textos. Uno es 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 9, y el capítulo 6, versículos 17 al 19. ¿Cómo puede Pablo, ahora con lo que hemos leído, exigirle a los cristianos que estén contentos? Eran los primeros textos, estén contentos con este estilo de vida sencillo, pero decirle a los ricos que ellos tienen un llamado especial. De ninguna forma los textos nos están diciendo que hay dos normas para diferentes personas. Aunque hay cristianos ricos, no deberían vivir como tales. Los cristianos con ingresos medios o altos no deben donar todo, pero deben invertir en buenas obras que en su comodidad. Es pecaminoso tener riquezas si las gastamos en nosotros mismos. Las riquezas no se deben acumular. Miren lo que dice la Escritura, que él, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Ese es el pensamiento de alguien que no tiene al Señor, de alguna forma está pensando en acumular, en acumular, en acumular. Dice, bueno, ya lo que tengo es para gozar y gozar de la buena vida. Pero por el contrario, el llamado a los creyentes es a ser buenos administradores y que podamos entender que las riquezas se manejen bien, se distribuyen con el tiempo, eso que tienes para que no entregarlo todo, sino que lo distribuyas de una forma en que puedas dar. Los cristianos estamos llamados a ser generosos, a ser responsables en la administración de lo que se posee. Por lo tanto, la Escritura no está abogando porque se derroche de manera irresponsable, sino hacer buen uso de los recursos. Por lo tanto, esto incluye que tengamos planificación diaria, unas inversiones en que podamos ahorrar, y todo esto bajo la perspectiva de la mayordomía cristiana. O sea que el cristiano rico debe recordar todos estos principios que se les llama a estar contentos con un estilo de vida que sea moderado, que lo pueda aplicar en su estilo de vida. Pero también veíamos que el pobre está llamado a estar ¿qué? Satisfecho. El rico sea moderado, el pobre esté satisfecho con esa situación. El Señor al final dice, no te desampararé, no te voy a dejar, yo seré tu proveedor. Entonces, algunas recomendaciones para vivir en equidad y generosidad. La primera es compartiendo la carga. Vamos a ver tres recomendaciones. La primera es compartiendo la carga. Debemos dar para que nosotros mismos sintamos la carga de los necesitados. Jonathan Edwards expresó, los hombres ricos pueden decir que no tienen más que lo suficiente para ellos, para mantener su honor, de acuerdo con el lugar en el que están, su título universitario. Los que son pobres dirán, no tengo, no tienen mucho. Y los que son de clase media dirán que tampoco, que no tienen mucho. Nadie le dará a los pobres. El rico, porque tiene que mantenerse, tiene que sostener su estatus. El de clase media dice, tampoco tengo. El otro, tampoco. Entonces, los pobres estarán con ustedes, dijo el Señor. Hay un llamado a hacer esta obra de misericordia. Puede pasar de que alguna familia adopta una propia idea y pensar de lo que, entre comillas, esa palabra suficiente. Según mi clase social, esto es lo que yo tengo. Pero Edwards sugiere en lo que acabamos de leer que si vemos el Evangelio, deberíamos ayudar a los demás, incluso si esto significa sufrir. Cuando miramos el samaritano, él dejó muchas cosas
por el otro. Si las dificultades de otros son mayores y no hay otra forma de ayudarlos, debemos estar listos para compartir su carga. ¿Es fácil ayudar? Sí, sí es algo fácil. Si solo ayudamos cuando es fácil, entonces no estamos realmente llevando la carga. Debe ser ese dar de manera sacrificial. Ahora, el segunda recomendación es que hay que discernir el llamado. Hay que discernir ese llamado. Porque, por ejemplo, todos estamos llamados a anunciar el evangelio, ¿cierto? Pero en la iglesia Dios ha dado dones para la predicación del evangelio y todos estamos llamados a hacer misericordia. Entonces, en esta segunda parte, en discernir el llamado, en segundo lugar, solo podemos conservar las riquezas necesarias para nuestro llamado y nuestras oportunidades de servir. La misericordia es un servicio, está considerado como un don espiritual, pero algunas personas vemos que tienen dones especiales para esto, para trabajar con los pobres, para trabajar con los necesitados, para trabajar con los ancianos, para trabajar con los discapacitados. Lo podemos ver, mientras que otros no pueden estar llamados. Pero el peligro está en que un cristiano puede evadir eso y decir que no tiene ese don o sentirse culpable por no hacer lo que otros cristianos hacen en su entrega a los necesitados. Miren esta historia. Una vez se reportó la historia de una familia cristiana de la clase obrera que vivía en un vecindario decente y que abrió su casa a personas que no tenían hogar. En 2 años dejaron entrar a unas 50 personas a una pequeña casa, su pequeña casa. Como resultado de este servicio, de este ministerio, toda la familia se quedó en un estado de pobreza. ¿Es este el modelo para cada familia cristiana? Equidad. Tenemos que pensar en cómo estamos siendo nosotros atendiendo a un llamado. Tal vez en ese momento la respuesta no era esta. ¿Cuál era, de qué forma podría ayudar a esta familia? La historia está denotando un llamado radical a la generosidad, aunque no todos están llamados a hacer lo mismo. La historia muestra que el ministerio de misericordia a menudo implica sacrificio, pero no se trata de un modelo específico, sino de vivir generosamente dentro de nuestras posibilidades. Pero también debemos tener cuidado de las excusas que podemos tener y evadir nuestra responsabilidad. Es no caer en los extremos, de no caer en los extremos. La manera de saber y reconocer ese llamado especial al ministerio de misericordia es alcanzar a los pobres, viudas, huérfanos, personas en vulnerabilidad. Tim Keller señala lo siguiente: habrá un deseo de hacerlo, tendrás ese deseo, una habilidad para hacerlo y una oportunidad para hacerlo. Es solo cuando estén presentes estos 3 elementos, señora hermano, que podemos decir que existe un llamado. Todos los cristianos son llamados a la misericordia, pero puedes analizar la posibilidad de que el Señor te está llamando a participar de una manera más profunda, de una manera más profunda. Tim Keller también señala: qué difícil es mantener un equilibrio. Recuerden que estamos hablando del dar y del guardar. Por un lado, qué fácil sería no buscar formas de hacer obras de misericordia y continuar una vida cómoda sin involucrarnos. Vaya, hay un ministerio de misericordia. Ya, yo hasta aquí llegué. Pero por otro lado, qué fácil sería destruir una familia, particularmente a niños, sometiéndolos a un estilo de vida sacrificial para el cual no están preparados y al cual no están llamados. Por eso yo considero que también debe haber dirección, oración, y que en el poder del Espíritu Santo, si estás siendo llamado a hacer esto,
también seamos pensantes en lo que vamos a hacer y no traer cargas también a los nuestros. Por eso nos lleva a la tercera recomendación, manteniendo a nuestra familia, manteniendo a nuestra familia. Nuestra generosidad no debe llevarnos a ser una carga para los demás. No debemos donar nuestros ingresos de tal forma que nosotros o nuestros hijos lleguemos a ser cargas económicas para los demás. Y este es el equilibrio más difícil. Muchos cristianos han enseñado que el dinero que se gasta en seguros refleja una falta de confianza en Dios. Pero por otro lado, Proverbios alaba a la hormiga que en el verano almacena provisiones. El que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pero la realidad es que nuestra tendencia también está en invertir demasiado en nuestras familias. Por eso les decía, debe haber un equilibrio. Nuestra ayuda a los pobres no es solo un acto de misericordias, sino también un acto de justicias en el cual estamos obligados a hacer. A manera de resumen, no deberíamos llamar a los cristianos a vivir una vida sencilla, sino a vivir una vida de justicia. La vida sencilla es un término útil para entender que tal estilo de vida es una opción. Algunos consejos prácticos, mis hermanos, acerca de el dar, de lo que hemos hablado este día. Y es, número 1, recuerda no aferrarte a las posesiones. No te aferres a las posesiones. Reconoce que todo lo que tienes es un regalo de Dios. Reconoce que todo por cuanto Dios te ha dado es un regalo del Señor. Dale prioridad a la generosidad. Keller en su libro enfatiza que la generosidad debe ser una prioridad en nuestra vida y que debemos buscar oportunidades para dar a otros. Que seamos buenos administradores de los recursos de manera responsable, pero no te dejes tampoco llevar de la presión social. Y eso lo vemos muy rápido. Que no ha pasado 1 año, 2 años, que ya sale otro celular, alguna marca, piensa lo que usted quiera. Parece que algo pasa y yo quiero ese, yo quiero... Y nos afanamos y hacemos tantas cosas. Jóvenes que están aquí tienen sus cuentas de ahorro, sus alcancías y esto va para esto. Yo te pregunto, ¿habrá algo ahí para alguien en estado de vulnerabilidad? No sé. Pero es que el llamado del Señor a aquel creyente es a dar con sacrificio por lo que el Señor hizo. Así que busca oportunidad para dar y bendecir a otros. Debemos buscar esa oportunidad. Recuerda que la verdadera riqueza no se mide por la cantidad de dinero que tienes. No. La verdadera riqueza no se mide por la cantidad de dinero, sino por la relación que tenemos con el Señor. Porque Él nos ha hecho a nosotros ricos, dice la palabra del Señor, es una riqueza espiritual, la identidad del creyente. Entonces, no acumules riquezas pensando solamente en ti. Conclusión, mis hermanos, la Biblia llama a los cristianos a estar contentos con un estándar de vida que sea moderado, basado principalmente en las necesidades básicas de la vida. Por otro lado, la Escritura no excluye al rico ni dice que es pecado adquirir riquezas. Dios aprueba el trabajo duro y muchas veces las riquezas son el fruto del mismo. Pero los ricos no están exentos del llamado que se le hace a todos los cristianos a ser moderados en su estilo de vida y dar sacrificialmente a los pobres. Iglesia Bíblica de la Ciudad, el llamado no solo es la acción, sino a vivir una vida de generosidad, reflejando
mis hermanos, el carácter de Dios. Que nuestros recursos sean usados de manera sabia, guiados por el poder del Espíritu Santo. Que podamos servir al prójimo, pero sin dejar de servir a nuestras familias y a nuestra iglesia. Oremos, mis hermanos.